Les decía que estaba leyendo el Sermón del Monte, leyendo un poco el mensaje de Jesús. Bueno, uno va a transmitir un mensaje, una buena inspiración para transmitir un mensaje es ver los mensajes de Jesús, o el mensaje en un todo, en una unidad más conocido de Jesús, que es el Sermón del Monte, que en realidad es una secuencia de un montón de mensajes muy, muy breves. Y Jesús era un predicador breve y un conversador entretenido. Era alguien con quien valía la pena sentarse a conversar, independientemente del contexto en el que estuviera. Podía estar en una boda, podía estar en un pozo de agua al rayo del sol, podía estar parado en un bote predicando, y esas predicaciones por lo general eran breves, concisas y específicas. Pero también podía estar en casa de los fariseos, en casa de Mateo, en casa de Zaqueo, en casa de esas donde el resto de la gente no iba a participar, y la gente quería estar ahí. Todos querían escuchar esa conversación. La conversación esa les interpelaba, o sea, Jesús no creo que les aliviara las conciencias a las personas, sino precisamente si hay algo que hacía, así como lo hizo también Juan, de una manera más explícita aún, que era confrontar a las personas con su situación, confrontar a las personas con su pecado, pero algo que caracterizaba toda la predicación de Jesús es el amor, la justicia, el acompañar. Y bueno, leyendo el texto, estaba tratando de encontrar en el Sermón del Monte un mensaje para hoy. Entonces lo leí, lo leo, lo veo de vuelta. Y es que lo único que a lo que volvía a caer siempre era al final. Dice que al final, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, si queremos preparar un mensaje, y este mensaje puede ser para predicarlo en la congregación, puede ser para compartirlo en un grupo pequeño, puede ser para contárselo a un amigo, para compartir un mensaje, una reflexión a un amigo. Una de las cosas claves es pensar cómo tiene que ser ese mensaje. El qué lo podemos encontrar en la Biblia, pero el cómo, lo que tiene que ver con la actitud, es algo que también lo podemos encontrar así, pero tiene que ser el Espíritu Santo el que obre en nosotros para trabajar. En Filipenses 2:5 dice que haya en nosotros esa actitud que hubo en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se hizo igual a nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es alguien, cómo enseña a alguien que tiene autoridad? Y no como los escribas. Es interesante porque hace una comparación. Aclaran que Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad y aclaran quiénes eran consideradas las autoridades en aquel momento para enseñar el texto, quienes conocían el texto, que eran los escribas. ¿Qué tenía de diferente el mensaje de Jesús del mensaje de los escribas, si el texto era el mismo? Una de las aclaraciones que sí a veces encontramos es el oíste que fue dicho, donde Jesús rescataba el texto de la Torá o el texto de los profetas, pero yo les digo, y ahí es donde él lo interpretaba al texto, lo aplicaba a la vida de las personas. Entonces, ¿cómo se gana Jesús la autoridad de la gente que lo escuchaba? ¿Cómo es que ellos reconocían en él que les enseñaba como alguien que tiene autoridad? ¿Qué tenía de distinto con estos escribas? Hoy podemos acceder al texto y podemos saber cuántas veces aparece una palabra en la Biblia solo con pulsar 2 teclas. Antes también lo podíamos hacer, existían las concordancias, que eran textos que alguien con muchos años de trabajo, con muchos tiempo de dedicación, había contado palabra por palabra el texto bíblico para decir esta palabra aparece tantas veces y en qué pasajes aparece. Y es el uso de una concordancia, es el uso tradicional, la parte del texto que podemos usar para interpretar o para entender el texto, que hoy viene automatizada.
Hay un montón de programas, lo podemos tener en el móvil, gratis, o pagando 1 euro, o pagando 50 euros, según el programa que querramos. Pero hay muchos que nos permiten hacer esto, tomar palabras, tomar conceptos y buscarlos y ver, a ver, ¿qué nos dice la Biblia? Por ejemplo, podemos hacer el ejercicio ahora, que lo podemos hacer bastante rápido, de buscar autoridad en la Biblia. Vamos a hacerlo. Son 3 clics que acabo de hacer. Esto le llevaba toda la vida a un escriba. Toda la vida para aprenderse, tal vez todas las veces que aparecía una palabra, toda la vida para poder escribir un manuscrito. Eso era cuando tenían éxito, la mayoría no llegaban a eso. Los que tenían éxito al final de su vida conseguían producir un manuscrito de la Tanakh o de la Torá. Un manuscrito en toda su vida. Entonces no es que los escribas no eran personas que no se dedicaban al texto. Eran personas que se dedicaban muchísimo al texto. Entonces, acá la diferencia entre Jesús y los escribas no tiene que ver con la dedicación, ni con el conocimiento. Los escribas podían hacer esto que acabo de hacer con 2 clics a lo largo de un esfuerzo de toda la vida porque se aprendían el texto de memoria. Y eran capaces de citarte el texto de memoria. Y de citar todas las veces que aparecía una palabra, un concepto de memoria. Si tan solo lo comparamos con nuestra manera de acercarnos a la Biblia y con nuestro conocimiento de la Biblia, nos deja bastante lejos de esta perspectiva. No hay muchas personas capaces de citar un libro entero de la Biblia. No hay muchas personas capaces de citar un texto bíblico de cada uno de los libros de la Biblia. Sin embargo, aquí en nuestro entorno conocemos personas que se conocen un libro entero de tapa a tapa y de memoria y lo pueden citar. Y muchas veces queremos decir que nosotros tenemos un mensaje. ¿Qué mensaje podemos tener nosotros que no nos sabemos el texto para decirle a alguien que sí se sabe su texto? ¿En dónde está la autoridad? Y aquí viene una cosa clave, que es que Jesús tenía una autoridad diferente de la que tenían los escribas, que no radicaba en saberse cuántas veces aparecía la palabra o en saberse los textos de memoria, sino en transmitir un mensaje que cambiaba vidas. Si hacemos el ejercicio, les dije recién, de buscar autoridad en la Biblia la palabra autoridad, de la manera en que es traducida al español, es exousia en griego, aparece en 85 versículos, 91 veces en 85 versículos. Podríamos ahora ponernos a leer cada uno de estos versículos y si le calculamos 1 minuto por versículo pasaríamos 85 minutos a partir de ahora leyendo esto. Sería un poquito excesivo y no sé cuánto mensaje, tal vez para cada uno de los versículos le toque o tal vez no. Pero vamos a seguir haciendo un paso más. Vamos a avanzar, vamos a repetir la búsqueda y vamos a buscar autoridad en el Nuevo Testamento. Y ahí nos empezamos a acercar que aparecen 70 versículos con 76 coincidencias. Se trabaja más el tema de la autoridad en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, tal como está planteada aquí. Convengamos que esta palabra viene del griego, estamos buscando una palabra que deriva del griego, no una palabra que deriva del hebreo, si no, habría más coincidencias en el Antiguo Testamento. 70 versículos, para que nos pongamos a leerlos ahora y comparar qué nos dice, sigue siendo mucho. Entonces no nos va a dar el tiempo de la predicación para analizar todo esto. Esto es otra de las cosas claves. Podemos estudiar la Biblia, pero tenemos que ser coherentes con el tiempo del que disponemos y con la profundidad a la que queremos llegar. Entonces, bueno, Marcos ya lo trabajamos, ¿se acuerdan? Hace unos tiempo atrás, donde hicimos un pantallazo de Marcos. Entonces no vamos a ir a Marcos. Vamos a ir a alguno de los evangelios. Podemos ir a Mateo, que es justamente donde aparece el versículo con el que empezamos a preguntarnos por esto.
Y vamos a ver en Mateo, encontramos 8 versículos, de los cuales 9 son coincidencias. O sea, 9 veces aparece la palabra autoridad en 8 versículos de Mateo. Entonces, a partir de ahora, si quisiéramos, en este preciso momento, y quisiéramos hacer un estudio bíblico al estilo de los escribas, podríamos empezar a leer cada uno de estos versículos. Y tendríamos los 40 minutos o 45 de la predicación ocupados leyendo estos textos. Y es posible que el Señor nos hable a través de eso. Esa sería una manera de leer el texto y de estudiar el texto a la manera de los escribas. Que no es una manera mala de estudiar el texto, es una buena manera. Pero nos sigue faltando el quid de la cuestión, de buscar cuál es esa autoridad de Jesús. Y si empezamos a prestarle atención aquí, de Mateo aparece autoridad 2 veces en el versículo de Mateo 21-23. Pero es interesante porque en Mateo 21, entre el 23 y el 27, aparece en total 4 veces autoridad. Entonces, si vamos a ver en el texto de Mateo cuántas veces se trabaja el concepto de autoridad, creo que este sería la zona de los pasajes donde más contenido vamos a encontrar. Abrimos Mateo 21, 23. Dicen que Jesús llega al templo. Y cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿se acuerdan lo que decía el texto al principio? Que Jesús les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Eso es lo que la gente andaba diciendo de Jesús. Eso a los escribas no les gustaba, que anden diciendo que él tenía autoridad. Entonces lo primero que hacen cuando Jesús se acerca al templo es pararle en la puerta del templo y decirle, a ver, vos, ¿con qué autoridad haces lo que haces? Porque nosotros tenemos la autoridad que nos da el templo. La autoridad que hemos heredado por pertenecer al grupo de los levitas, o la autoridad que nos hemos ganado, en el caso de los escribas y los rabíes, por haber sido elegidos de la sinagoga para estudiar el texto y para seguir reproduciéndolo. ¿Cuál es la tuya? Carpintero, ¿cuál es tu autoridad para que nos digas cómo tenemos que seguir a Dios? ¿Cómo tenemos que leer las Escrituras? Dice que se acercaron diciéndole, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti esta autoridad? Entonces Jesús usa un instrumento pedagógico, característico de la sinagoga, característico de los escribas, que es responderles con otra pregunta. Respondiendo Jesús, les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos que era de los hombres, tenemos un problema porque la gente creyó en esto. La gente considera que Juan era un profeta. Jesús los puso ante una disyuntiva que los confrontaba con su actitud. No con su conocimiento, sino con su actitud. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y lo más interesante es, ¿qué hace Jesús frente a esto? Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es muy interesante porque el texto que más trabaja de todo Mateo, el concepto de la autoridad, no nos dice cuál es la autoridad que tiene Jesús. En otros pasajes lo encontramos. Especialmente algo muy interesante,
Porque el concepto este de la autoridad, que aparecía al principio, al final del Sermón del Monte, lo encontramos en 3 evangelios. Sin embargo, en Juan, la manera en la que encontramos la autoridad es precisamente la otra, donde se afirma con qué autoridad es con la que Jesús hacía estas cosas. ¿Cuál es la autoridad que era dada para él? La primera vez que se habla de autoridad en Juan, justamente plantea el hecho que tiene autoridad para dar la vida y para tomarla. Sin embargo, aquí, cuando estudiamos el texto, nos volvemos a encontrar con, uno dice, al final leí todo y me quedé en nada. Es que el punto es entender e interpretar la situación y lo que Jesús estaba planteando aquí. Jesús confronta a la gente con el motivo de su pregunta. Aquí lo importante no era el contenido de la pregunta, sino el motivo de la pregunta. Dice, si ustedes no están dispuestos a creer, si ustedes no están dispuestos a cambiar, no tiene sentido que yo argumente a favor de mi autoridad. No iba a perder tiempo argumentando. Muchas veces cuando tratamos de presentar el mensaje y de compartirle el mensaje a otras personas, gastamos mucho de nuestro tiempo argumentando por qué tenemos razón. Y eso es una pérdida completa de tiempo. No tiene sentido argumentar, no tiene sentido citarles el texto de memoria a alguien que no cree que ese texto sea o que venga de Dios. Sí tiene sentido decirle a las personas, para mí Jesús es. En mi vida Jesús hizo. Porque eso sí es algo que nadie puede negar. Volvamos a la búsqueda que habíamos hecho antes de la autoridad y a ver si al final en Mateo encontramos un poco más de cómo trabaja Jesús el concepto de la autoridad. En Mateo 9:6, Jesús dice cuál es la autoridad que tiene. Cuando le trajeron al paralítico para ser sanado, y él, en vez de sanarlo, lo primero que hace es decirle que los pecados le son perdonados. Y esto generó un revuelo entre la gente. Dicen, ¿pero quién es este que va a perdonar pecados? No se confrontaban con quién es este que puede sanar vidas. No le generaba tanto, porque estaban esperando esto, estaban esperando el milagro. Lo que no esperaban es que alguien planteara la posibilidad de la redención interna, de la redención personal. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús utiliza el milagro para manifestar su autoridad en el sentido espiritual, no en el sentido natural. Y muchas veces nos preguntamos delante del Señor y le pedimos milagros, realmente se los pedimos, esperamos milagros. Y a veces el Señor los hace y a veces no los hace. Pero hay algo clave, que los haga o no los haga, lo que Jesús hace en nuestras vidas tiene sentido para manifestar su gloria. Si Él va a hacer un milagro, lo va a hacer para manifestar su gloria. Y si Él no lo va a hacer también para manifestar su gloria. Volvemos otra vez a la búsqueda, y como yo ya hice trampa, porque yo ya los leía los textos, normalmente lo que llevaría a esto es ir leyéndolos uno por uno, ir pensando a ver cuáles vamos a elegir. Hay otro momento en el que un paralítico es sanado y el concepto de la autoridad es puesto en evidencia. Y es en Mateo 8:9, y aquí es donde entra la parte que hace difícil, porque era fácil esto de buscar textos. Pero siempre que busquemos un texto, vamos a tener que leer qué viene antes y qué viene después. Tenemos que leer el contexto. Y si es posible, conseguirnos algún comentario que nos cuente un poco la historia de quién escribió ese libro, por qué se escribió en ese momento. O sea, necesitamos más contenido. Pero vamos encontrando un poquito las herramientas con las cuales podemos acercarnos e interpretar la Biblia. En Mateo 8:5 empieza el contexto de todo este pasaje, que viene poco después de haber
sido considerado alguien con autoridad, poco después de haber predicado el Sermón del Monte. Cuando Jesús entra en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. En nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho, y el criado fue sanado en esa misma hora. Otra vez tenemos una historia de un paralítico, otra vez tenemos la historia de alguien que se preocupa por el que está paralítico. En una eran los amigos que se preocupaban por su amigo paralítico y lo traen a Jesús. Y en esta es muy interesante, porque el centurión mandaba a gente a morir. El centurión le decía a un soldado que conformaba el primer manípulo, la primera línea de su centuria: avancen, sabiendo que de esos que avanzaban, de cada 8, 6 iban a morir, y él les decía: avancen, y los mandaba a morir para ganar el combate. Entonces, alguien acostumbrado a mandar a otras personas a la muerte para obtener el resultado que le había sido demandado, porque no es un resultado que él quería, es el que el emperador había mandado a esa cohorte para que tomaran determinado territorio, les había dicho: vayan y conquisten esto. Entonces él tenía que mandar a morir a un grupo de personas para cumplir el objetivo que a él le tocaba. Alguien con este nivel de autoridad estaba preocupado por su criado, cuya función era servirle. Alguien acostumbrado a mandar gente a morir viene a pedirle a Jesús, a un carpintero del pueblo que él estaba ocupando: Señor, cura a mi criado. La cantidad de aspectos en los cuales él está renunciando a la autoridad que le es puesta, vemos después. Hay una interpretación que dice que este centurión es el mismo Cornelio. Es una de las interpretaciones. O puede ser otro. No lo sabemos. La Biblia no nos lo aclara. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que Cornelio mandó a por Pedro con 2 policías a la casa? Y llegaron y le dijeron: tienes que venir. Usó su autoridad para conseguir que Pedro se... En este caso, este centurión renuncia a su autoridad, siendo consciente de lo que... Renuncia a su autoridad sobre su siervo, que al final de cuentas lo que tenía que hacer era decirle su siervo, quiere decir que era su esclavo, que era una propiedad suya. Podía haber dicho a otro de sus siervos: bueno, anda al mercado y fíjate a alguien que esté joven, que esté fuerte,
y si es posible que sepa leer griego, y vamos a tener que reemplazar a este. Podría haber hecho eso. Estamos hablando de que en el contexto romano, la persona por la que él estaba pidiendo es alguien que no valía más que aquello que podía producir. Es decir, que valía lo mismo que un caballo, que un burro o que una vaca. En aquel contexto, la vida de esta persona había sido puesta a esta situación. Y este ve la vida y ve la persona en su propio siervo. Y ve la persona y se acerca a Jesús, él como persona, no como centurión, a decirle, te pido porque me preocupa la vida de mi esclavo. Y cuando Jesús dice, estoy dispuesto a ir, otra cosa muestra, me preocupa tu reputación. Me preocupa que si vos venís a mi casa, vas a tener más conflictos de los que ya tenés. No es necesario que vengas a mi casa. Porque si al final de cuentas, si tenés el poder para hacerlo, podés hacerlo desde acá. Este centurión, en su comprensión de la vida, tenía claro cómo funcionaba el aspecto espiritual del poder de Dios. Y es un poco contradictorio, es paradójico. Si hay algo de lo que está llena la Biblia es de paradojas. ¿Por qué? Porque en esas paradojas el Espíritu de Dios se manifiesta y manifiesta misericordia por encima del juicio. Así como has creído, te sea hecho, y el criado fue sanado en esa misma hora. La autoridad se hizo manifiesta. Entonces, esta autoridad de Jesús, que primero que nada la autoridad es reconocida por la gente. La gente reconoce la autoridad en Jesús. Segundo, esta autoridad es avalada por las obras. Esta autoridad ha sido delegada por el Padre. Si estudiamos más el resto de contextos y de aplicaciones de la autoridad en el Nuevo Testamento, se toca muchísimo el aspecto de la delegación de autoridad. De cómo Dios nos delega autoridad sobre el mundo, sobre personas, sobre situaciones. Pero esta autoridad no es una autoridad para mandar a alguien a la muerte, sino para brindar la oportunidad de vida. Seguimos buscando y vamos a cerrar con los dos últimos. En Mateo 20, 25, una vez más, Jesús contrarresta el concepto de autoridad del mundo con el concepto de autoridad de Dios. Vienen los hijos de Zebedeo. Eran unos perlitas estos. Eran unos piezas, es que se dice, unos piezas. ¿A quiénes eligió el Señor de discípulos? A nosotros. Tienen la cara de que encima venga su mamá a pedirle un favor al Señor. Entonces vienen con su mamá a pedirle el favor a Jesús, de ya que nos elegiste, que somos parte de los 12 primeros de tu reino, queremos ser los dos elegidos, uno para la derecha y uno para la izquierda. Queremos que nos des, porque sabemos que vos vas a ganar. Entonces cuando ganes, quiero estar ahí. Suena tanto a los acuerdos políticos que se hacen antes de conseguir y de disponer de una investidura. Cuando tú estés ahí, yo voy a estar en tal sillón.
Cuando tú estés en ese, yo te doy mi voto, pero cuando tú estés ahí yo voy a tener tal contrato. Así es como hace las cosas en el mundo. La autoridad se maneja así, se compra y se vende. Y cuando se ejerce para obtener ganancias. Pero dice en Mateo 20:25, Jesús, llamándolo junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La autoridad es servicio. La autoridad espiritual se manifiesta cuando servimos a otro. Cuando alguien que tiene autoridad oficial viene y elige hacer algo donde se pone en evidencia una actitud de servicio, y en ese momento está ejerciendo la autoridad según lo que Jesús nos manifestaba que era autoridad. Autoridad es servicio. Y vamos a terminar Mateo, la última mención de autoridad que aparece en Mateo 28:18. Jesús está a punto de irse. Jesús ya ha resucitado. Jesús es Dios. Eso es algo clave que siempre tenemos que pensar. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero los discípulos recién entienden o empiezan a entender, porque dice más arriba, cuando le vieron le adoraron, más algunos dudaron, todavía algunos dudaban, pero los discípulos recién entienden que Jesús es Dios cuando resucita. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad es reconocida, es validada, es delegada. La autoridad es servicio, la autoridad es discipulado y la autoridad es salvación. Podemos sentarnos, y yo los invito a que lo hagan, buscar, a ver, ¿cuánto más se habla? Pablo habla más adelante en las cartas: si alguno anhela obispado, buena cosa anhela. Si alguno anhela alguna autoridad dentro de la iglesia, no está mal. Si alguno anhela una autoridad en el mundo, en lo que es administrativo, en lo que es su trabajo, para poder hacer mejor su trabajo, pero hay una cosa clave, y es que lo que Jesús quiere de nosotros es que ejerzamos autoridad en el servicio. Porque de esa manera se ve una autoridad, y la enseñanza que podamos transmitir va a ser la enseñanza de alguien que tiene autoridad.
y no la enseñanza de alguien que repite textos o que saca una lista de sus títulos. Cuando servimos, la autoridad se manifiesta. Cuando servimos a otros, las vidas son transformadas. Y las vidas son transformadas en salud, física o mental, relacional también, familiar, en relación con Dios y en salvación. Todas estas cosas van juntas, nunca una separada de la otra. Dios se ocupa de todo esto. Todas estas cosas son parte de la autoridad de Jesús ejercida en la tierra. Y al final nos dice que porque toda autoridad es dada a Él, entonces es que somos enviados a ser discípulos. Parte de eso es el bautizarles, parte de eso es el enseñar a guardar todas las cosas y el ser acompañados por Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si nos preguntamos qué era esa autoridad al principio que reconocían en Él, dicen que les enseñaba como uno que tiene autoridad. Era una autoridad de discipulado. Y el discipulado no es solamente una instancia, un evento o un manual, sino es un acompañar, es un caminar con. Y es un proceso y lleva mucho tiempo. No se hace de un día para otro. Alguien tiene que hacerlo con nosotros y nosotros hacerlo con alguien más. Entonces, cuando pensemos en la autoridad, no pensemos en algo de lo que enorgullecernos, sino pensemos en de qué manera puedo servir. Y cuando vemos que a alguien le ha sido dada una autoridad, en vez de empezar a criticar y a pensar, ¿por qué le dan a este la autoridad de que se haga cargo de tal? Nos preguntamos, ¿en qué estoy sirviendo? Yo, personalmente. ¿Estoy sirviendo? Y nos deberíamos poner contentos cuando a alguien que sirve se le reconoce y ese servicio se transforma además en un reconocimiento. ¿No? Pero haya reconocimiento o no, haya pago o no, haya título o no, si hay servicio, hay autoridad. Si una vida es salvada, la autoridad se ha ejercido. Si una persona es discipulada, está reconociendo la autoridad de quien le está discipulando. Quiero que salgamos de aquí pensando en quién tiene autoridad sobre nuestras vidas y ante quiénes hemos sido puestos nosotros como autoridad. No como autoridad para mandar, sino ante quién he sido puesto yo para servir. ¿A quién me toca servir? Como cuando lo confrontaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y él dio vuelta a la pregunta y dijo, ¿quién era el prójimo de él? Y al final podemos preguntarnos a quién hemos servido. Si hemos servido a Cristo, debemos haber bendecido a alguien. Y si hemos bendecido a alguien, estamos sirviendo a Cristo. Cuando hacemos algo por uno de estos pequeñitos, por mí lo hacéis. Entonces podemos cerrar con Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud, este pensamiento, modo de actuar, fronesis, fronete, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es una canción. Tenemos algunas canciones similares. Es una canción que cantaban muchas veces para empezar o para terminar las reuniones, los primeros hermanos nuestros perseguidos. Una canción donde se exhortaban a reconocer quién era Jesús, pero aquí Pablo usa la canción para reconocer qué es lo que les toca hacer a ellos. Que vayamos por la vida, que salgamos de aquí con conciencia de que tenemos una autoridad. Y que esa autoridad se manifiesta en el servicio. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos acompañás. Gracias porque nos amás. Gracias porque nos haces partícipes de esta autoridad. Queremos aprender a servir. Queremos aprender a ser discípulos. Y queremos aprender a hacer discípulos. Ayúdanos por tu autoridad. Confiamos que con tu autoridad tú di la palabra y eso ocurrirá en nuestras vidas. Amén.